Hola, buenas tardes. Lorenzo Vidal de la Peña, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. El Piñal, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Jorge de Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes. La intención que tenemos hoy en Radio Comillas es hablar de la economía en Cantabria basándonos en un documento que se presentó por Vidal de la Peña antes de ser diputado del Partido Popular, unos meses antes, unos días antes, unas semanas antes. Y ese documento se llama Cantabria 2030 y tiene un análisis de cuál es la situación, era la situación, no creo que haya cambiado mucho, de la economía de esta región. Entonces, Lorenzo, tú como presentador, promotor, ideador de este documento, ¿cómo era el documento? ¿Qué se basaba y qué es lo que pretendía? Mira, si me lo permites y sin ánimo de corregir a nadie, pero si me permites primero una pequeña referencia a lo que acabas de decir. Yo lo presenté por ser el presidente de la COE en ese momento, pero es un documento que no se personaliza ni en mí ni en nadie. De hecho, esa era una de las cuestiones previas que yo creo que todos debemos tener claro. Esto no es el documento de nadie. Este habría de ser el documento de todos. ¿Me explico? Con lo cual, yo lo presenté, pero tildarme a mí de promotor, de presentador, yo pues no me lo arrogo, ni mucho menos, ¿no? En fin, dicho esto, y con todo el respeto a tus palabras, y entrando en lo que habría de ser una opinión de cuál es la situación del Plan Cantabria 2030, creo que también quienes debieran participar de esta puesta en común habría de ser, en este caso, quien hoy ostenta el cargo de presidente de la COE. Eso es algo que debiera de irse dejando de mano en mano y finalmente estar en manos de quien lo continúe. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo puedo hablar de ello por la fase en la que me tocó pelear por que naciera, vamos a decirlo así. Y dicho esto, fue una época muy bonita en la que todo fueron zancadillas para que nada de esto ocurriera. Con lo cual hubo que pelear, porque no olvidemos que lo que yo siempre he dicho es que un plan de estas características debe adoptarse, debe iniciarse, debe salir, debe nacer o debe fortalecerse en el diálogo social. Es decir, empresarios y trabajadores, trabajadores y empresarios, sin guardar orden alguno, han de ser quienes, ostenten de verdad el trabajo que eso debe suponer para el desarrollo de la comunidad. Lo que ocurrió fue que, que la otra pata, que es la del gobierno, en este diálogo social, que debía arrogarse también el liderazgo en la gestión del mismo, pues quien ostenta y persiste hoy ostentando la Consejería de Industria, pues no quiso hacerlo. Y entonces debo decir que todo fueron palos en la rueda, por decirlo claramente, y bueno, un absurdo que tiene esta comunidad y que debiéramos de clarificar. Y es la voluntad de ponerse en contra de quien haga algo por principio, ¿vale? Sí, y perdóname por esta introducción. No. Y ya a partir de aquí entramos, pero es que es muy importante sentar esa base porque eso nos da una respuesta a por qué no tenemos una estrategia industrial, una estrategia de futuro, una planificación
de proyecto de comunidad autónoma en esta nuestra tierra. ¿Me explico? Bien, Lorenzo, pero ese documento, ¿en qué consistía? Bien. Haciendo una síntesis del mismo, consistía en 4 palancas. Habida cuenta del diagnóstico que se estableció de cuál era la situación de la comunidad de Cantabria y cuáles son, o mejor dicho, cuáles eran, aun cuando persisten. Lo único que el COVID ha hecho ha sido acelerarlo todo, pero persisten las mismas macrotendencias económicas a nivel mundial, pues de lo que se trataba es de, reconociéndonos en lo que somos, intentar llegar a desarrollarnos como tal, ¿no? Las 4 palancas son las personas, en primer lugar, y fundamentalmente habrían de ser las personas, el talento, evidentemente, o sea, las personas. En segundo lugar, y sin guardar un orden jerárquico ni mucho menos, lo que es la innovación en todo su desarrollo, lo que es el emprendimiento y lo que es las infraestructuras en todos su abanico, en todos los sentidos, ¿no? Y todo esto conllevaba un desarrollo para el cual se establecieron responsables y grupos de trabajo que han ido haciendo su desarrollo. Esa es la síntesis del principio en el que se estableció, ¿no? Ahora, en el planteamiento sobre los recursos humanos, aquí en Cantabria contamos con una universidad de prestigio. Muchos jóvenes, sí que es cierto, como comentaba Jorge en el preámbulo de esta conversación, han salido de Cantabria, con lo cual ese talento en principio se ha perdido. Y yo siempre que hablo de economía, como aquí se pone mucho el ejemplo de los vascos, siempre digo, se habla mucho de economía en estos programas de Radio Comillas, yo siempre comento que nosotros no tenemos por qué admitir que los vascos son más listos que nosotros. Entonces tiene que haber una diferencia, me imagino que serán nosotros 3 planteamientos que has hecho. La utilización de la innovación, el tema del emprendimiento y también el tema, en general de los transportes, de las infraestructuras. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento, Lorenzo? Sí, lo que pasa es que hay una variante importante, yo diría, en el qué hacer del desarrollo de vascos y cántabros con el que pudimos constatar. Y es, en primer lugar, la unión de los vascos en todos sus ámbitos, empresarial y económico, así como trabajadores, para llevar a cabo un desarrollo de su territorio, unión que aquí no ha existido. Sí. Quizás porque, no voy a entrar en divagaciones porque análisis hay muchos, pero esto es una realidad. Es decir, aquí en Cantabria todavía no hay un punto de partida que sí existió en el País Vasco hace muchos años y del cual su situación actual es resultado. ¿De acuerdo? Sí, me parece muy correcto lo que comentas. Y es lógico, además, ¿no? A partir de un plan se puede hacer un desarrollo. Si aquí lo que se interesa es hacer el desarrollo antes del plan, pues no suele salir. Luis, del tema primero, del tema del talento, del tema de la universidad, del tema de la utilización de los recursos humanos, ¿tienes algo que comentar? Hombre, lo que sí que me gustaría comentar es que siempre hemos criticado de que el gobierno de Cantabria pues gobierna a golpe de ocurrencia, ¿no? Que no existe ningún tipo de planificación. Porque sí que es cierto que puedo estar de acuerdo con muchas cosas en el plan de Cantabria 2030, en otras igual no tanto, pero desde luego que hacía un análisis espectacular, muy bueno, de la situación en aquel entonces, era de hace 2 años, si no me equivoco. La que había en Cantabria. Sí que es cierto que considero que puede que con el COVID haya cambiado la situación en el sentido en el cual pues te da unos nuevos instrumentos para presentar propuestas de mejora y de alguna forma iniciar el cambio de Cantabria, ¿no? Por ejemplo, lo más llamativo es que ahora todas las comunidades autónomas, todos los países de la Unión Europea, pues es el momento que van a pelear por una lluvia de millones en base a subvenciones
que si lo que quieres hacer es realmente conseguir todos esos proyectos, lo que necesitas detrás es que haya un plan, algo consistente que te lleve a obtenerlo. Y como comentaba Lorenzo antes, la crítica que siempre se le hace a Martín es que desde luego que es un consejero bastante poco participativo. Al final no deja participar a la sociedad en lo que son las propuestas estrella que va a desarrollar el Gobierno de Cantabria, porque si bien es cierto que Martín es un consejero de los menos mediáticos que tiene el Gobierno, sí que probablemente sea el más importante de todos los que deberían aparecer en los medios continuamente. Y sus propuestas siempre se acaban ciñendo a 3 proyectitos, los cuales además cambian la situación, cambian las intenciones, pero bueno, los proyectos parece que son los mismos, que nunca van adelante, nunca cambia nada, nunca se ejecutan. No hay detrás un plan de infraestructuras, como comentábamos, un plan de innovación, planes a largo plazo. Siempre al final acaban siendo, como decía al principio, ocurrencias, como por ejemplo la nueva que comentábamos de la semana pasada pues ahora vamos a hacer aquí un polígono industrial que va a venir una empresa que va a generar 9.000 puestos de trabajo. Igual si hubiera dicho 100.000, pues se hubiera quedado con la misma cara, ¿no? Es igual de absurdo decir una cosa que la otra. No existe, el Gobierno de Cantabria no tiene un plan que diga, oye, de aquí a los próximos 10, 20, 30 años queremos que Cantabria se transforme en esto. Es algo que nunca ha existido en nuestra comunidad autónoma. Por eso, cuando presentas planes a futuro, yo me acuerdo cuando hace 2 meses presentamos el plan de futuro para la Cantabria post-COVID, que sí que utilizaba en partes del análisis del plan Cantabria 2030 que generó la COE, porque como decía, el análisis era muy bueno, pues nos miraban un poco como a marcianos, ¿no? Es decir, pero ¿para qué presentáis propuestas a 10 años? Si no vais a estar vosotros para recoger los frutos ni absolutamente nada, saber qué va a ser de Cantabria dentro de 10 años. Es algo que no estamos acostumbrados en general en este país, a hacer planes a largo plazo y desde luego en Cantabria, pues muchísimo menos. Disculpa a los oyentes, no he presentado a Luis del Piñar como coordinador de Podemos en Cantabria. Yo ahora voy a presentar a Jorge de Miguel. Jorge de Miguel es una persona muy implicada en el mundo sindical, en el sindicato TUR en concreto, y es una persona con experiencia también en ayuntamientos. Fue concejal en Udías por el Partido Regionalista Cántabro. Y ahora mismo es una persona muy implicada en el acontecer de la gente en la calle. Volviendo al primer punto, estamos hablando de las personas, de los recursos humanos. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Vamos a ver, totalmente de acuerdo con Luis del Piñal y sobre todo y ante todo, pues creo que coincidí una vez con Vidal en una comida y le di la enhorabuena por la implicación que fuese por poner un plan encima de la mesa de Cantabria. Yo tengo 45 años y con los 45 años que tengo, pues llevo con Miguel Ángel Revilla gobernando de presidente 20 años aproximadamente. Ya en los años 90 el País Vasco es lo que es porque hubo un plan hace muchos años, no sé si conocéis el plan Porter, muy conocido, donde estuvieron implicados todos y cada uno de los actores importantes, tanto nacionales como internacionales, para que el País Vasco es lo que es hoy. Yo lo único que puedo decir que es que el plan industrial de Cantabria o el plan de hacer se formaliza fundamentalmente en el faro de Ajo que hemos visto el otro día. El faro de Ajo es la representación automática de la gente que tiene cierto sentido común, ha estado implicado en política y sabe lo que es hoy Cantabria. Un faro en el Cabo de Ajo. Un faro pintado que dentro de 2 años, con un dinero que ha costado, que no me voy a meter si es bonito, feo, si va a traer turismo o no, que ha costado un dinero y dentro de 2 años, pues precisamente por el socaire, va a haber que volverle a pintar. Lo que quiero decir con todo esto es que la economía de Cantabria, evidentemente, como ha dicho Luis, no hay ningún plan, es cortoplacista y constantemente estamos a golpe de... ¿cómo diría ocurrencia. Ya no de ocurrencia, sino de artificio, de artificial. Por ejemplo, nos podemos poner aquí, que estaba enumerando el otro día las cosas que se podían haber hecho en Cantabria, y tenemos la Universidad de Camillas, que iba a venir una pila de chinos y iba a sacarnos de la ruina. Tenemos el puerto de Laredo, que iba a haber una pila de yates con gente supermillonaria en el puerto de Laredo. Sabemos cómo está el puerto de Laredo hoy. Tenemos GFB, tenemos el Racing de Santander, que iba a estar en primera división.
Tenemos el AVE, que antes iba a ir a Madrid, ahora ya por lo visto que va a ir en este caso al País Vasco, ya por fin, pues ha sido lo último. Lo que quiere decir con todo esto es que, y ya para sintetizar, desde mi punto de vista hace falta gente seria, quizás empresarios serios, porque para mí la política económica de Cantabria durante estos últimos años ha sido una auténtica tomedura de pelo a la ciudadanía de Cantabria. Es lo único que puedo decir. Lorenzo, es tu turno. Sí, sin embargo, y quizás me vaya un poco, pero sin embargo, vamos a ver, me vais a perdonar, pero por hacer un pequeño, muy somero análisis de la situación actual, nos quejamos, pero Revilla y su partido cada vez es más votado. Esto es una realidad. Es decir, esto conlleva que cada vez más gente les vota. Y si cada vez más gente les vota, ¿por qué? Yo solo he encontrado una respuesta, y es que los demás lo hacemos fatal. O sea, quiero decir, es que debemos de ser autocríticos todos y cada uno de nosotros, porque no es normal que cada vez más gente vote a alguien que no hace nada. Y me explico, porque la política del señor Revilla y del Partido Regionalista de Cantabria es la de no hacer nada. No hagamos nada, que así no nos equivocamos. Y mientras la oposición y todo el resto del entorno político, bueno, pues está lo que está, pues no tenemos ningún problema. Con lo cual, bueno, pues seguimos manteniendo 0 proyectos. Y así sigue pasando el tiempo. ¿Y qué ocurre? Que ahora todo esto va a acelerar ese agujero negro en el que nos encontramos. Porque no esperéis proyectos que nos traigan esa lluvia de millones que alguno dice. O sea, vamos a ver, Europa no va a dar un duro o un euro si no es a cambio de un proyecto viable, ¿vale? O sea, y que nadie se equivoque. Y aquí no veo a este gobierno haciendo nada porque ocurra. Como decía Luis hace un momento, el otro día el señor Revilla, presidente de nuestro gobierno, nos guste o no nos guste, presidente de nuestro gobierno, ponía en conocimiento del mundo empresarial que el polígono de La Pasiega, un polígono industrial, es el máximo exponente del proyecto de legislatura, y al cual vendrá una industria, una empresa que inicialmente creará 2.000 puestos y llegará a los 9.000 en fechas, coño, que se me parecen mucho a la de las próximas elecciones. Es que es curiosísimo, es que es la misma película que con la mina de zinc en la pasada elección. O sea, exactamente lo mismo. Una empresa que me vais a perdonar, pero es una empresa que ahora mismo está lanzando a todas las regiones, a todos los países, a todos los lugares, una oferta para ver qué respuestas obtiene. Es decir, que habrá hecho una carta como esa pues a otras 100.000 o más lugares, ¿vale? O territorios del mundo para establecerse allí donde mejores condiciones tengan. Oiga, esto no es serio, esto no es serio, y además es que yo no veo a nadie que le diga que esto no es serio. Y yo no hago más que darme cabezazos contra una pared cada vez a más velocidad, porque es que yo no entiendo la sociedad civil que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que no sé qué la han metido para anestesiarla de esta manera, pero es que, por Dios, tendrá que despertar algún día. Y espero que no sea muy tarde, perdón. Yo quería hacer varios comentarios. Primero, cuando Luis ha mencionado la cifra, creo recordar, de 90.000 puestos de trabajo. 9.000. Ya es una burrada. No, creo que has dicho 9.000 o 90.000. Ah, claro.
Bueno, es que existe un señor, un informático aquí en Cantabria, que hiló las contrataciones con las presentaciones a los puestos electorales durante 20 años o 30 años en toda España, ¿eh? Y aquí encontró en Cantabria unas hilazones, unas inferencias, unas relaciones. Este señor el otro día hizo una lista de los puestos de trabajo prometidos y no realizados por el gobierno de Cantabria bajo la presidencia de Revilla y salían exactamente 90.000. O sea, pensé que te había traicionado el subconsciente y haber dicho 90.000 por eso, ¿no? O sea, 90.000 puestos fallidos. También se nos ha olvidado hablar de los salmones, de la fábrica de salmones, que va a ser la más importante de Europa, se decía del mundo mundial, de Europa europea, ¿no? Obviando, por ejemplo, Noruega o Escocia, sitios así. Bueno, ¿por qué la gente vota lo que vota? Yo no lo sé. Yo simplemente quiero indicar que, como estuve presente en la mina de Riocín, en la presentación que se hizo en la Escuela de Minas de Torrelavega, Yo también. ¿Estuviste ahí también tú? Sí, señor. Estuve yo también. También. ¿Recordáis las lágrimas cuando llegó la primera probeta? Oh, por Dios. Por Dios. Probeta no, era un pedrusco, aquello. Bueno, pues eso se sustanció en nada. Pero no obstante, hace 15 días o así, volví a insistir en la idea de que esa mina se iba a abrir porque existía el famoso zinc. Sí, sí. Y porque había otro fondo de inversión. Y porque había otro, porque aquel es que no, había llegado tarde una historia, una cosa de esas. Si queréis podemos continuar con el asunto del plan de la COE 2030 para Cantabria 2030 y podemos hablar ahora de innovación. Lorenzo, ¿qué apartados, qué significaciones tenía la innovación en el proyecto, en el documento? Bueno, no olvidemos que el documento es un documento de trabajo, es un punto de partida, no es un documento cerrado. Por lo tanto, era algo, y es, mejor dicho, algo que está abierto a la participación, como así desde un inicio se ha pretendido. Vamos a ver, la innovación es, hoy con más motivo que nunca, la necesidad de estar en un horizonte que nos permita sobrevivir, ya sea en el ámbito de la digitalización o en el ámbito de lo tan llamado Industria 4.0 o en cualquier otro ámbito de las comunicaciones 5G, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de, en fin, de IoT, en fin, hablamos de muchas cosas, ¿no? Con lo cual, todo es, el Plan Cantabria 2030 es un punto de partida que desgraciadamente, a mi entender, va demasiado lento y poco participado, pero eso no deja de ser una opinión personal en estos momentos, ¿eh? Luis, ¿qué innovación hay en Cantabria? Tú que eres joven, ¿qué innovación hay en Cantabria? Yo creo que el problema que tenemos ahora, pero no solamente en Cantabria, sino todo en España o incluso podríamos decir en toda Europa, es que de alguna forma hemos abandonado lo que es el sector de la innovación, que debería ser lo que nos distinguiera del resto del mundo. Ya de por sí abandonamos durante décadas el sector secundario, que era en lo que basábamos nuestro estado del bienestar, y ahora estábamos haciendo lo mismo con lo que iba a ser el futuro. En Cantabria hay muy poca innovación. En Cantabria puedes contar con los dedos de una mano las empresas que realmente dedican un presupuesto importante a investigación, a desarrollo. Sin embargo, toda la apuesta que se está haciendo, sobre todo de dinero público y todas las políticas que se están intentando hacer a largo plazo en esta comunidad autónoma, pues olvidan el I+D+I y se centran en favorecer el sector servicios. Antes Jorge comentaba que Cantabria se podía ver los planes de futuro en un faro. Y sí que, bueno, esa es una inversión que no es casi dinero, entre comillas, no se me entienda mal, no sé si costó 75.000 euros, que para los presupuestos que maneja el gobierno de Cantabria es muy poco y que sí que tiene una repercusión, pero que de alguna forma sí que da a entender cómo ha estado funcionando esto. Es decir, única y exclusivamente nos vamos a centrar en
obtener riquezas a través del sector turístico y el sector de servicios, que es donde encontramos las peores condiciones laborales para los trabajadores, es donde encontramos que los puestos de trabajo generan menos riqueza para el conjunto de la sociedad y, sobre todo, que es que no reporta beneficios al conjunto de la ciudadanía. Si vemos las políticas económicas que está siguiendo el actual gobierno, vemos como el sector primario está completamente abandonado. No solo es que esté completamente abandonado, es que en determinadas políticas que sí que podría estar controlando el gobierno de Cantabria, algo tan sencillo como el precio de la leche, pues sus únicas respuestas es utilizar señuelos y ponerse a discutir sobre que si el lobo una cosa, el lobo la otra. En el sector secundario, exactamente lo mismo. Comentábamos ahora, tenemos la oportunidad de recibir grandes inversiones de dinero europeo. Necesitamos un plan, necesitamos proyectos que sean viables y que vayan a salir adelante. Lo único que están planteando, y es que ya lo ha dicho el gobierno de Cantabria, que es que lo único que van a plantear es el polígono de La Pasiega, que si no recuerdo mal empezó siendo un puerto seco y ahora ha pasado que es un polígono industrial pues un poco grande. Dentro de poco pues será un polígono industrial más como los que tenemos 200 en Cantabria con montones de parcelas vacías, porque no solamente por allanar un poco el terreno y ponerles servicios van a venir empresas a esta tierra, se hace falta hacer muchísimo más. Y eso es lo que se echa en falta, que no solo no lo están generando, sino que no crean las mesas de diálogo, los debates en la calle para poder preparar planes a más largo plazo, escuchar. Yo me acuerdo cuando presentamos en julio de este pasado año un paquete de 350 medidas de implementación rápida para, de alguna forma, la crisis económica que se iba a venir después de la crisis sanitaria del COVID, pues no golpeara tan fuerte a nuestra comunidad autónoma. Oye, nosotros lo presentamos, pero además diciéndolos claramente, estas propuestas, hacedlas vuestras. Es decir, nosotros no queremos ningún crédito de esto. Haz como que se le ha ocurrido al consejero personalmente todo esto. Habrá algunas que sean buena idea, otras que no sea tanta. Estudiarlas y desarrollarlas. Algunas se necesitaban grandes inversiones de dinero, no vamos a engañar a nadie, pero otras no tantas inversiones de dinero. Y van a generar, pues igual alguna te generaba 10 puestos de trabajo, igual otra te generaba 50. Desde luego ninguna te iba a generar 9.000 puestos de trabajo. Obviamente no han intentado desarrollar nada. ¿Por qué? Porque les funciona, como comentaba Lorenzo antes. Si es que les está funcionando el no hacer absolutamente nada y antes de las elecciones presentar un proyecto fantasma. Además pueden presentar cualquier idiotez que les venga en gana, porque la fábrica de baterías esta de 9.000 puestos de trabajo nos parecerá ridículo. Pero es que si ahora pensamos que en las elecciones, si no me equivoco, de 2007 se presentaron las elecciones diciendo que iba a venir la ciudad del cine, iba a ir a Cuchilla, iba a traer 2.600 puestos de trabajo. Iban a trabajar en Cuchilla, en el sector cinematográfico, más personas que en todo el sector del cine europeo. Era algo completamente ridículo, pero les funcionó. ¿Por qué? Pues porque la gente está falta de trabajo. Y si tú escuchas a una persona que además le ves continuamente por televisión y que en televisión tiene la solución de todos tus problemas, decir que va a conseguir 9.000, 2.600, 2.000 puestos de trabajo que eran, por ejemplo, en la mina de Rocín, que ahora vuelven a insistir con ella, a pesar de que, como todos estábamos prediciendo, aquello era puro humo, dice, oye, pues igual tiene razón esta persona, vienen estos puestos de trabajo, yo lo empiezo a pasar mejor, porque ¿qué me ofrecen el resto? ¿Qué me ofrecen los de Podemos? Unos planes que van a conseguirme 10 puestitos de trabajo aquí, 15 allí, 50 en el otro lado. ¿Qué me ofrece, en este caso, la COE o el Partido Popular, que imagino que Lorenzo siga representando esas ideas? Pues otros proyectitos que me ofrecen unos trabajos en este otro. No, hombre, Miguel Ángel Revilla, el presidente, acaba de proclamar que van a venir 9.000 puestos de trabajo, sin la salvación para esta comunidad autónoma, vamos a darle el apoyo. Y así siguen funcionando. Y lleva décadas funcionando así, y como le funciona, pues lo va a seguir haciendo. Pero mucho me duele, y ya con esto termino, que de la lluvia de millones que sí que va a existir, que estamos hablando de cientos, miles de millones de euros, en Cantabria no vayamos a ver un duro por ineficientes. Hablábamos el viernes pasado de cómo habíamos perdido subvenciones porque a los consejeros se les había olvidado presentar planes, que lo hablábamos con el plan MODIS. Pero es que ¿en qué comunidad autónoma entra eso? Y aquí es algo
que no se le dedica ni titulares, porque ya debemos de estar acostumbrados. Es que en el Plan MOVES, por ejemplo, nos pasó con el Plan MOVES 1 y no aprendimos para el segundo y volvió a pasar. Es que nos dirigen unas personas que les interesa de todo menos dirigir esta comunidad autónoma. Lorenzo, ¿tendrás opinión respecto del Plan MOVES? Sí, claro que la tengo. Hombre, todavía no está cerrado, es decir, que el Plan MOVES 2 todavía puede llevarse a cabo. Es decir, el dinero, digamos que ya lo ha trasladado el Estado a la comunidad autónoma, está preparado un borrador. Es cierto que en junio dijo que se iniciaría el 1 de septiembre y no ha ocurrido así, es cierto, pero todavía estamos en plazo para que, para que pase. También es cierto que el Plan MOVES 1 fuimos junto a Aragón la única comunidad autónoma en la que no se implantó no sé si porque se les pasó, por exceso de trabajo, por despreocupación. Mira, yo lo que creo es que aquí estamos a falta de liderazgo, estamos a falta de gestión y estamos a falta de voluntad de que esto salga adelante. Porque lo único con lo que te encuentras, si me vais a disculpar, es dejadez, es desidia, es, ¿para qué si hasta aquí nos funciona? El problema es que todos los demás, insisto, muy mal lo tenemos que estar haciendo para que esto sea lo que da votos, de verdad. O sea, sinceramente, algo a mí no me cuadra, porque si hay algo que he aprendido, entre otras cosas, en este tiempo que llevo en la política, es que la vergüenza no existe. Y claro, esto a mí me choca mucho. Yo no soy capaz de no tener vergüenza, ¿vale? Y cuando alguien como nuestro presidente expone un proyecto como ese, es que no tiene vergüenza. Es que de verdad, es que es imposible que alguien con un mínimo de vergüenza propia o ajena pueda hacer lo que hacen estos señores del PRC. Es que es increíble. Yo soy incapaz, tengo que reconocerlo. Yo no puedo, yo no puedo actuar con esa absoluta falta de vergüenza. Ahora comentaré una anécdota ocurrida en comillas referente a los chinos que mencionaba Jorge y a la universidad y a Revilla en la televisión. Pero es el turno de Jorge. Dime, ¿qué quieres que te diga? Dinos. Pues mira, puedo decir tantas cosas. Es que antes escuchando a Vidal, que preguntaba que por qué le vota la gente. La verdad es que es una muy buena pregunta, porque mientras que la comunidad autónoma, pues estaba mirando yo cifras de febrero antes del COVID, que tenía aquí apuntadas unas cosucas por circunstancias, pues por ejemplo que se disparan las listas de espera a 100 días, y hay listas de espera en Cantabria para nuestros mayores, incluso para nosotros de la Seguridad Social, de 10.000 personas, 10.000 personas. Luego también hay que hablar de que, los ERTES antaño, de febrero, acordaros que hubo ERTES en la Global, hubo ERTES en la Isñace, que ya está cerrada, la Ferroatlántica, las Fuertes, Roper, todas fuera. Los comercios, las ventas en comercios, fuera, antes del COVID estamos hablando. Y luego la deuda de la comunidad autónoma, lo sabes tú perfectamente, Vidal, que asciende a 3.300 millones de euros. O sea, que es más del 100% del PIB de Cantabria, que son, creo que 2.600. Quiero decir con todo esto que yo no entiendo, porque efectivamente no entiendo cómo les votan, pero ahora vamos a dar la explicación sobre ello. Los jóvenes se piran. Existe la seguridad social para nuestros mayores, que estamos hablando de 140.000 pensionistas en Cantabria, gente mayor, que ahora después del COVID, a ver cómo están cubiertas la seguridad social y la sanidad. Pues yo, sinceramente, desde mi punto de vista, estamos llegando a un punto de no retorno. ¿A quién culpo yo ahora mismo de esta falta de responsabilidad o de corresponsabilidad de la sociedad de una manera honesta? Igual, pues está mal decirlo. Pues a dos factores. Primero, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación creo que no hacen una labor pedagógica para salvaguardar lo que es un entorno social, en este caso de Cantabria. Y en segundo lugar también a los políticos. Las políticas de la oposición son muy mediocres.
tanto de un lado, tanto de una izquierda como las de una derecha. De una mediocridad que yo desde mi punto de vista, se lo digo, se lo cuento a mis hijos que no tengo y no me lo creo. Entonces, a partir de ahí, esa es mi opinión personal. No estoy ahora, me he introducido en política y creo lo que sí que es cierto que si quiere la gente mirar por el futuro de sus hijos, yo creo que se tiene que poner a trabajar ahora porque está el panorama en Cantabria muy jodido. Vidal, podemos continuar hablando ahora del cuarto punto de Cantabria 2030, que tiene mucho miga, que son las infraestructuras. Las infraestructuras, vamos a ver, cuando haces una vía de tren, tiene un punto de salida y un punto de llegada. Podrá tener más o menos curvas, pero se sabe cuál es el destino y el origen. ¿Por qué en Cantabria a veces el origen está en Madrid, luego el destino está en Bilbao? ¿Por qué cambia tanto? Por ejemplo, hablo de ferrocarril, podríamos hablar de cualquier otra infraestructura, ¿eh? Mira, cambia tanto por lo mismo que venimos hablando, por la falta de interés y de operatividad de quienes nos dirigen, no nos engañemos. Pero dicho esto, y por no continuar en ello, sino poniéndonos en el lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Ahora mismo tenemos y vamos a tener problemas muy serios, porque ciñéndonos a lo más cercano, a lo más local, yo no puedo hablar de un AVE o de un tren a Bilbao cuando los chavales que van a la universidad no tienen un tren de cercanías con la frecuencia suficiente o necesaria para poderles llevar a clase, ¿vale? Que tengan que pensar en alquilar algo, una habitación en Santander, que no pueden costearse en muchos casos, pues mira, me vas a perdonar, pero hablar de un AVE, de un tren a Bilbao, de una gran infraestructura, es que estamos locos, estamos locos. Si no nos ceñimos a lo que tenemos más cerca, y de ahí vamos creciendo, porque tenemos un problema gordo, pero muy gordo, y que hoy puede ser de infraestructura y mañana es social. A ver, no nos engañemos, porque es que en esta comunidad nuestra somos de grandes miras, y no de vernos al de al lado, ¿vale? Y el de al lado te está diciendo que hoy para que desde cualquier pueblo pueda venir a estudiar el chaval, pues no puede. Pues no puede porque no tiene la frecuencia, pues porque además de tener poca frecuencia, se la han reducido con motivos del COVID y encima no sé qué. Y oiga, mire, que no, es que, a ver, no podemos culpar de esto a la orografía, ni que no tenemos líneas de autobuses tampoco, y que luego queremos... a ver, ¿pero de qué estamos hablando? Es que o aquí nos ponemos seriamente a empezar desde el principio, de verdad, y en común acuerdo todos a hablar sin querer salir en la foto, o esto, vamos, aquí vamos a tener una muy gorda, o es que yo no lo entiendo. Perdonar, pero es que podemos ahora hablar del AVE, de la infraestructura, de la presentación en Reynosa del exministro que hizo para no sé qué, o de la que vino después. Pero si el chaval que quiere venir a la universidad desde Liérganes a Santander no puede, y además no se puede costear una habitación para quedarse aquí y poder acudir a clases, ¿de qué coño estamos hablando? Sí, es cierto, el asunto de las cercanías es un problema que hablamos también aquí en esta radio para comentar. Hay Luis, hay una interferencia enorme. Ahora, no sé si ahora me oyes, que no te oía. Ahora oímos todo, porque nos has dejado los oídos matados. Perdón. Que estaba comentando Lorenzo una cosa totalmente cierta, que fuera de estos grandes macroproyectos que nunca se culminan, a veces nunca se empiezan, y la culpa siempre la tiene Madrid, esté en Madrid el gobierno que esté. El asunto de las infraestructuras, digamos horizontales, las que podían recorrer la costa, las que pueden comunicar
bueno, los pueblos del interior, en el caso de que comentaba Lorenzo con las universidades en Santander, eso lo hemos hablado muchas veces aquí y bueno, como decía Lorenzo, no es que vaya a mejor, sino que va a peor porque con el tema del COVID han reducido las líneas y el mantenimiento. Luis, esperamos tu opinión. Sí, no. Y la verdad me parece un tema muy interesante lo del AVE, porque no solamente es hablar del AVE, es ver la política que se está haciendo. Yo creo que en esta mesa, en este debate, estamos todos de acuerdo en que las cercanías son muchísimo más importantes que la media distancia que te daría el AVE. Además, una media distancia que aleja bastante a los usuarios del poder utilizarla. Es decir, vale, muy bien, con el AVE llegas más cerca, una vez es estupendo, es maravilloso, pero también es cierto que tienes que pagar un billete 4 veces más caro por ahorrarte hora y media de trayecto. Tenemos unas cercanías que se caen, unas cercanías que es lo que utilizamos en realidad en nuestro día a día la mayoría de los cántabros, que desde los últimos 10 años ha habido una caída brutal de usuarios. ¿Qué persona puede poner encima de la mesa que lo más importante para Cantabria es que tengamos un AVE? Pues es claramente una persona o un grupo de personas que viven en otra realidad, que ya han completamente perdido el norte de cuáles son los problemas reales de los cántabros. Vemos que en esta negociación de los presupuestos generales del Estado otra vez se pone encima de la mesa la cuestión del AVE. Un AVE, por resumirlo a grosso modo, no es tan sencillo hacer unas vías de AVE como hacer unas vías de un tren convencional. Es algo que cuesta unas 10 veces más. Es decir, es una inversión muy grande para esta comunidad autónoma, para un número de usuarios que a todas luces no va a salir rentable para hacer una inversión tan grande. Cuando hay que negociar nuestros presupuestos generales del Estado, desde Podemos lo que hemos puesto sobre la mesa es algo tan sencillo como, oye, igual tal y como están las cosas, necesitamos mucho antes un plan de reindustrialización, un plan de emergencia, porque esto no es algo que venga del COVID, esto es algo que viene de mucho más atrás, como comentaba Jorge antes, no solo la Global, SEG estaban con ERTES, pero no por ser un problema global, es decir, Santander Coated Solutions se fue de Santander para irse a León, Puertas Roper se fueron a Palencia, es decir, aquí no nos estamos enfrentando a China, a Polonia, a Bangladesh. Aquí nos estamos dando cuenta que es que se está yendo las empresas de Cantabria a irse a otras comunidades autónomas que hace 20 años estaban muchísimo peor que nosotros. Nos estamos quedando completamente estancados. ¿Por qué? Por lo que estábamos diciendo hace un momento. Porque no hay ningún tipo de plan de futuro. Cuando nosotros presentábamos el plan de reindustrialización, sobre todo para Torrelavega, Reynosa, es decir, las comarcas de Besaya y Campoo, que probablemente sean las que peor lo están pasando ahora, porque son las que más están desindustrializando, pues te lo traduzco en kilómetros de AVE. Valía lo mismo que 12 kilómetros de AVE. Es decir, que más o menos de Santander a Bodepiélaos. Con eso ibas a poder ofrecer futuro para toda una generación en esta comunidad autónoma. No sé, la verdad que llama la atención cómo se puede estar poniendo encima de la mesa estas cuestiones. Y por último, lo que estaba comentando, Lorenzo decía, es que no hay ni autobuses. Es que en esta comunidad autónoma no tenemos ni un consorcio de transporte. Es que lo más básico, que estamos hablando de entidades que no cuestan dinero, no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una dejadez total y absoluta. Si yo ahora mismo quisiera ir desde Bezana en autobús a Comillas, no sé ni cuánto iba a tardar, porque no sé ni cómo coger esos autobuses. ¿Por qué? Porque no existe ningún ente autonómico que coloque esos autobuses. Si es que, por favor, no han sido capaces, que llevan 10 años para conseguir una tarjeta monedero que te funcione para todos los sistemas de transporte, que es algo que cualquier informático del 3 al 4 te lo hace en una semana. Llevamos años con esto. Es que es completamente ridículo. Es que la dejadez que hay en esta comunidad autónoma con, sobre todo, lo que son los planes de futuro para las inversiones es total y absoluta. Es para echarte a llorar. Es que es normal que la gente se esté yendo. Es que el futuro de Cantabria es muy negro, por desgracia. Pero yo creo que estamos a tiempo de cambiarlo, por ahora. Lorenzo, antes mencionabas unas fechas. Me parece que mencionabas unas fechas y ponías la coletilla de que estarían relacionadas con las próximas elecciones. Yo lo que sé es que hay unas fechas marcadas por la Comunidad Europea para, primero, dar una parte de los dineros prometidos, siempre y cuando se hayan ejecutado
me parece recordar que era un 60, un 70% de una obra, del proyecto, en el año próximo y el 100% en el año 23. Quiero decir con ello que esos famosos dineros que nos lleguen, nos llegará si existe un cumplimiento por parte de Cantabria. Un cumplimiento, primero, que acepten los proyectos. Y como bien poníamos antes en cuestión, es la capacidad para realizar proyectos que sean aceptados. Y lo segundo es que exista un cumplimiento porque los proyectos sean válidos, los proyectos sean buenos, los proyectos sean operativos. Creo que es más que el problema que podemos tener aquí es que esos dineros no lleguen, no por cuestiones políticas, sí, también por cuestiones políticas, pero cuestiones políticas entendidas como un hábito a la dejadez y a hacer las cosas a prao. ¿Qué opinas, Lorenzo? Bueno, has hablado de que primero que acepte Europa y luego que se cumplan las condiciones. Y yo diría que antes de eso está que haya proyecto, ¿no? Claro, O sea, claro. es que, perdóname, es que a veces insisto en que en esta comunidad nuestra se nos olvida el primer escalón. Primero vamos a ponernos de acuerdo y vamos a elaborar un proyecto y luego uno o 10 o 25, ¿vale? Por nuestra cuenta, de común acuerdo con unas comunidades o con otras, con el Estado o con las Islas Canarias, no lo sé, pero quiero decir con esto que primero tendremos que elaborar los proyectos y luego, evidentemente, pasar el examen, digamos, en el que nos los acepten y luego realmente cumplir con las condiciones y requisitos que dichos proyectos conllevan para que en los diferentes estadios, digámoslo así, que se vaya aportando presupuesto para los mismos, ¿no? Pero mira, insisto, cuéntame cuáles son los proyectos primero. Es que estamos a 4 días casi. Vamos a ver, esto tiene que estar, si no me acuerdo mal, antes del 27 de septiembre o algo así. Oye, que me faltan aquí, ¿qué día es hoy? Perdona. O sea, es que Ya prácticamente, pasó, es sí. que hoy es 27, ¿no? O si no me equivoco. Es decir, quiero decir con esto, es que octubre está ahí. Hoy es ya 28. Vale, es que octubre está ahí, que era la fecha límite. Entonces, bueno, yo no sé de nadie que haya puesto en común algunos proyectos para, bueno, ofrecer a estos fondos europeos, sinceramente. No lo he escuchado. Y mira que estoy en el meollo del Parlamento y ahora mismo aquí estoy y yo no he escuchado dichos proyectos, ¿vale? Pero por otro lado, no quiero dejar de mencionar que el pasado 8 de junio yo presenté un proyecto de movilidad productiva, que llamé así, que le puedes llamar como tú quieras, en el cual el gobierno habría de desarrollar, habida cuenta que en esta comunidad, en primer lugar, tenemos una industria que viene a ser el 30% de nuestro PIB industrial, que a su vez es el 20% del PIB total de la comunidad, que tiene que ver con el automóvil y con la movilidad. Por otro lado, hay una ley de cambio climático que se va a aprobar en breves por el Estado y hay una ley de movilidad que también se va a aprobar en breves y que se está trabajando en la elaboración de la misma. Todos los grupos parlamentarios, el 8 de junio, aprobamos de común acuerdo instar al gobierno autonómico para que desarrollara dicho plan. Oye, hasta aquí. Yo no hago más que insistir, preguntar. Pasado mañana tenemos una comisión de industria en la que incidiré otra vez. Me parece que no se ha hecho nada, ¿sabes? Nada. Y cuando digo nada de nada. Y yo no estoy hablándote de, oye, vamos a ceñirnos a la movilidad o al automóvil. No, estoy hablando de educación, de formación profesional, estoy hablando de empleo, estoy hablando de sanidad, estoy hablando de industria, estoy hablando de muchas cosas que tienen que ver con un territorio que tiene todas las condiciones para ser un referente en lo que a movilidad supone.
si tenemos en cuenta que es un sector estratégico para Europa, que incide en los términos de sostenibilidad, de digitalización, de innovación, etcétera, 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 ¿por qué nadie está respondiendo desde el gobierno? Yo no lo entiendo. Y ahí está, aprobado el 8 de junio por todos los grupos políticos en el Parlamento para instar al gobierno regional a que lo desarrolle. Oye, mira las fechas que estamos y yo no sé de nada, ¿eh? Bueno, esto llevamos 50 minutos del programa. Podríamos estar hablando. Es que cada vez abrimos una puerta, cada vez que con cualquier intervención vuestra se abre una puerta que todas conducen a un acantilado como el de Ajo, ¿no? Si seguimos por este camino. Entonces yo quería, bueno, agradeceros muchísimo vuestra presencia, vuestras opiniones, y si queréis hacer una última intervención, pues adelante. Bueno, yo agradecerte este tipo de debates, tendría que ser más habitual, porque creo que es parte de toda el posible arreglo de Cantabria, no parte de un octogenario que se dedica a vender libros, sino de la sociedad civil. Y yo lo único que puedo decir es acabar con el titular que he visto hoy en el correo, que pone enésima reconversión vasca, apuesta por el mercado verde. Petronor construirá 2 grandes plantas de biocombustible y será el centro gasístico de Europa. Nada más que puedo decir eso. Luis. Nada, como siempre, agradecerte este tipo de debates, sobre todo viendo que hay voluntad desde todos los espectros políticos ahora mismo, porque bueno, estamos aquí gente que viene de partidos muy distintos, y es una pena que todos estos partidos, pues ninguno esté en el gobierno autonómico y por desgracia nos tengamos que fiar un poco de unas políticas que yo creo que no están a la altura de las circunstancias. Pero bueno, sea donde sea, desde dentro del Parlamento como Lorenzo, desde fuera en este caso como lo estoy yo, pues seguiremos luchando, trayendo lo mejor para Cantabria, aunque sea desde distintos puntos de vista. Lorenzo, ¿quieres acabar tú? Sí, para incidir en que no perdamos el norte sobre lo básico, sobre lo más cercano, sobre lo que tenemos al lado, que es lo que son las personas y que es nuestro futuro, porque sin ello no vamos a ir a ningún sitio. Y en Cantabria hay gente muy buena, con ganas de formarse, con ganas de desarrollarse y, hombre, que no tengan un tren para venir del pueblo a la universidad. Que no puedan pagarse una habitación en Santander porque no tienen dicha forma de moverse. Que no haya nadie que diga nada. Vamos, es como para pegar, con el debido respeto, una hostia encima de la mesa que la rompes. Muy bien, Lorenzo, Luis, Jorge, muchas gracias por vuestras palabras. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.